Hola, yo soy Pablo Camacho. Yo soy Catherine López. En este episodio hablaremos sobre perspectivas de posgrados. Escucharemos la experiencia de cómo es aplicar y estudiar un posgrado después de UREPSI. Voices of UREPSI es un podcast de estudiantes para estudiantes. Hecho por la cohorte 2024-2. Aquí compartimos historias, aprendizajes y consejos para que descubras todo lo que necesitas saber sobre este programa. Te invitamos a escucharnos y sumarte a nuestras voces. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Bien. Todo muy bien. Bienvenidos Gracias. a este espacio. Gracias por crearlo. Nosotros encantados. Sí. Bueno, Pablo, ¿con quién estamos hoy? Bueno, el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos a Sofía, que me voy a referir a ella como Sofi. Ella nació en Bogotá, estudió ingeniería química en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Ama bailar y estuvo en el grupo de danza contemporánea de acá de Purdue mientras pues estuvimos en estos 6 meses acá y se presentó en el Winter Showcase con este grupo. Sí, así es. Ujú. Y también estamos con Clara. Clary para mí y para los cercanos. Clary también es de Bogotá, estudió psicología en la Universidad Nacional de Bogotá y hoy eres Graduate Assistant en la oficina de Undergraduate Engineering. Sí, Sí, y hago correcto. un máster en comunicación. Y haces un máster en comunicación, ya nos vas a contar de eso. Sí. Hablas 3 idiomas y perteneciste al coro estudiantil Corozo en Bogotá. Saludos a Coros. Y Sofi también pertenece a un grupo de baile en Bogotá, ¿cierto? Sí, pero no es de la universidad, se llama Ah. Calva, es de baile folclórico. Bueno, saludo a Calva también. Bueno, pues el día de hoy, como tú dijiste, pues vamos a hablar bueno, no lo hemos dicho, No, pero no lo vamos hemos a hablar dicho. de perspectivas de posgrados y algo que tienen muy, digamos, en común pues nuestras invitadas el día de hoy es que pues Sofi hace parte del programa UREPSI junto con nosotros en la cohorte 2024-2, pero Clara también pues hizo parte del programa UREPSI. ¿En qué cohorte participaste? En el 2022-2, en En- el segundo semestre, En 2022-2, exacto. Hace 2 años. hace 2 años. Exacto. Entonces, bueno, como ambas tienen en común eso, pues principalmente, primero nos gustaría saber cómo era su vida antes de UREPSI. Así como rápido, ¿qué nos cuentan? Ok, ¿comienzo yo? Sí, dale. Bueno, yo no pensaba en ir a Purdue. Un amigo había venido y me pareció una experiencia chévere desde lo que me contó, pero yo quería ir a Alemania. Mira. Entonces yo apliqué al programa de COSPI para jóvenes ingenieros para ir a Alemania y desafortunadamente por mi avance de carrera se pasaba un 3% del límite y no me aceptaron. Entonces yo dije como no, la vida en el extranjero no es para mí, me voy a quedar en Colombia. Me rindo. Me rindo. Me dio muy, muy duro. Y mi amigo que vino y me vio así tan mal me dijo como no, pero todavía hay más oportunidades, tú puedes ir a Estados Unidos, yo sé que no es el país que más te gusta, pero dale una oportunidad. Y yo como bueno, está bien. Entonces me presenté faltando como 2 días para que se cerrara la convocatoria porque afortunadamente tenía el Duolingo. Y no, pues pasé y fue como bueno, vamos a darle una oportunidad a este país, a ver qué. Qué chévere. Mira. Eso ¿Y es. tú, Clary? Bueno, yo también vine porque tuve un amigo que vino como un año antes que yo y él me había dicho, mira, Clary, yo creo que esto es para ti. Yo en esa época estaba haciendo mis prácticas en el HUN, en el Hospital Universitario de la Nacional. Sí. Y pues yo también trabajaba y bueno, tenía digamos como una vida, ¿no? Y yo no, después miro eso, después miro. Otro compañero de psicología que ya se había graduado y que tuvo una compañera que había hecho UREPSI también aquí, hacía como 5 años, me dijo, Clara, mira eso. Y yo, bueno, leámoslo, a ver, ¿qué es esto? Lo revisé, me presenté, en el momento en el que me presenté, la convocatoria se cerraba el sábado de Semana Santa, lo cual es un timeline muy poco amable, porque yo no tenía ningún examen de certificación, yo no había hecho Explora en la Nacional, me tocó correr muchísimo, conseguí un lugar en el que pude presentar el IELTS, el resultado salió casi que el día anterior, fue un corre tenaz, pero logré aplicar. Y pues bueno, ya después pasé. Ya el resto es historia. Ay, bueno, qué chévere saber eso porque siento que
Pues hoy que ya estamos terminando nuestra sesión de grabación, creo que la constante es que todos teníamos muchas dudas de saber si este programa era como lo que se alineaba con nuestros intereses. De hecho, Clara fue mi amiga la que ya estaba acá y yo recuerdo que yo le mandé a ella una nota de voz como, Clary, vi esta convocatoria, yo sé que tú estás allá, ¿esto qué? Y tú no me contestaste como por 8 días. Me demoré una semana en escucharlo. Y yo, no, creo que no voy a aplicar, esto es una señal. Y encloseté esa idea. Y luego cuando Clary me respondió como, sí, vente para acá. Y eso es muy bonito porque, de verdad, o sea, nosotros pensamos en este episodio como una continuación del UREPSI Cambia Vidas, porque sí creemos, o sea, que es así. Y bueno, pues también este episodio especialmente es para saber cómo cambia la vida, no solamente durante estos 6 meses, sino el paso siguiente, ¿no? Entonces, ustedes dos han sido aceptadas a programas de Graduate Studies. Entonces, rápidamente cuéntenos, ustedes, bueno, tú qué estás estudiando y tú qué vas a hacer en este posgrado. Bueno, cuando yo estaba en UREPSI, una de las cosas hablando de cuando iba a venir, yo tenía muchas dudas en venir porque yo nunca había hecho investigación en Colombia. O sea, toda mi carrera ha sido profesional, ha sido práctica, ha sido enfocada al trabajo directo con las personas y pues yo vi esta convocatoria de research y yo, pero yo no, ¿qué hago? Y afortunadamente di con el laboratorio en salud pública y fue algo que pude hacer y fue algo que fue bonito porque era directamente con la gente. Entonces, bueno, estando en ese proceso me conocí acerca del posgrado. O sea, yo sabía y en mi mente tenía la idea de quiero hacer una especialización, quiero hacer una maestría en un futuro en otro país, pero digamos que eso es como un quiero hacer un día. De pronto eso pasará, quién sabe cuándo. Yo soy primera generación en mi familia, entonces este capital cultural y social no lo tenía tan cercano. Claro. Entonces cuando llegué acá yo empezaba a escuchar los términos de no, es que para hacer esto se necesita un grant y tú tienes un assistantship y tú tienes tal y el PI es el tal y el postdoc es el tal. Yo era como obvio, entonces uno qué hace cuando quiere, perdón el Spanglish, pero es que es más fácil, cuando uno quiere conceal su identidad, yo, claro, no, obvio, sí, y yo por dentro era tap y buscaba en Google, eso es tal cosa, y yo, ¿qué es un tap? Marica, ese es tal. Yo no tenía ese conocimiento, claro. Y yo veía muchas personas súper enfocadas en la idea de no, es que yo voy a aplicar. Había gente que llegó acá ya que casi que con la aplicación de posgrado lista y yo decía, no, yo acá estoy re perdida, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Pero tuve otra amiga, todo esto es muy de las personas que te llevan a Ángela. Y ella me dijo, Clara, en mi maestría yo creo que vas a encontrar un lugar que te gusta. Y yo, ¿pero de qué? Ella ya estaba estudiando. Ella fue UREPSI y ya estaba haciendo la maestría en comunicación también. Y me dijo, mira, y me abrió la página web, mira, hay una línea en salud. Y yo, esto se ve interesante. Y me dijo, y puedes ser TA, es decir, puedes ser profe. Entonces, eso es súper chévere. Y yo sé que a ti te gustaría y tal. Fui haciendo la colombiana de la cara del santo hace el milagro. Y literal iba a las oficinas de los profesores, pregunté, buenas, me interesa su programa, esta es mi experiencia, y yo apliqué. Siento que fui a ser afortunada en el proceso. La decisión ya final como de aplicar la tomé bastante tarde, digamos, y yo apliqué, hagan de cuenta, no sé, así por decir algo, el 28 de enero. Llegamos a Colombia la semana siguiente porque se acabó el internship y una profesora me escribió, me dijo, me gustó mucho hablar contigo mientras estuviste acá en el campus, quiero presentarte a otra profesora. Hablé con esa nueva profesora y fue como, bueno, cuéntame qué haces en el hospital, por qué te gusta, bueno, gracias. Muy seco, como muy, yo dije, bueno, pues no sé, esperar a ver. Y a los 2 días me mandaron la oferta. Entonces fue una aplicación que decidí tarde, pero el proceso fue extremadamente rápido, se demoró una semana mi aceptación. Y fue como, pues bueno, ya montados en esto, hagámosle. Sí, claro. Pero la verdad sí fue un proceso un poco difícil. No, siento que no tenía las herramientas, pero afortunadamente tenía una roommate que me hizo la vida muy fácil y me explicó todo.
Qué lindo. Qué chévere. Bendecidas todas sus amigas, amigos, Ay, sí, roommates. que le aclaran a uno el camino. Total. Sí. ¿Y tú, Sofi? Bueno, pues el mío también fue un caso bastante caótico, porque bueno, yo llegué acá, no estaba segura ni siquiera si me iba a gustar como el país, porque yo estaba súper modo Europa, yo quería ir a Europa y vine acá y dije como no, bueno, lo voy a intentar. Y al principio no me fue tan bien, como que yo llegué al laboratorio y a mí me gusta el laboratorio, pero soy más como de leer, entonces yo me la pasaba mucho leyendo artículos como antes de ir al laboratorio, pero a mis PhD students no les gustaba mucho eso, como que ellos querían que yo fuera al laboratorio todo el tiempo, que estuviera ya metida siempre, y yo como que necesitaba un poco más de adaptación. Entonces al principio ellos me dijeron como, no, deberías estar más tiempo, no me parece que lo estés haciendo bien, al profesor no le está gustando tu trabajo, y yo dije como, no, esta no es la vida para mí. Pero no sé, de la nada, pues fui al laboratorio más seguido, y me empezó a gustar muchísimo, entonces ya no me sacaba nadie de ahí. Y yo me pasaba todo el tiempo en el laboratorio, y pues me empezó a ir mejor. Y me reuní con el profe y no sé, pues al profe como que le gustaron las preguntas que yo hice y me dijo, Sofía, deberías aplicar al PhD. Eso me lo dijo faltando 2 semanas para que se cerrara el deadline, que fue el 1 de diciembre mi deadline. Y yo, güey, madre, ¿qué hago? Porque yo ya había como cuadrado que si iba a aplicar para el 2026. O sea, iba a tener como un año más para pensar. Pero cuando el profe me dijo eso fue como, es que es una muy buena oportunidad. Pues no es un secreto que la situación de Colombia no es un poquito delicada, entonces es una buena oportunidad para salir del país. Y nada, pues me mandé cabeza y sin casco a escribir el SOP, a escribir todo en una semana, porque duró una semana pensando y ya cuando por fin me decidí, faltaba una semana para el deadline. Y yo escribiendo todas las noches el SOP, bueno, todos los documentos necesarios para aplicar. Le pedí ayuda a todos mis compañeros del laboratorio, tuve como 10 versiones del SOP. De un montón de documentos, tuve que traducir las notas a último momento, bueno, todos los papeles y mandé todo. Pero me faltaba una carta de recomendación de un profe de Colombia y él, no sé, vive como muy ocupado, entonces yo le escribí, profe, no se te olvide la carta de recomendación y me dijo, no, Sofía, yo estoy muy ocupada, escríbela tú y yo la firmo. Y yo, bueno. Un clásico. Entonces la escribí, no sé qué, la firmó, la mandé y al otro día me llegó la carta de aceptación de Purdue. O sea, fue la cosa más loca del mundo. Porque mi profe es como muy cercano con el líder de la mesa de aceptación de candidatos a PhD y le dijo que apenas llegara como mis papeles me aceptara. Ok. Wow. Yo como, wow. Sí. ¿Y fuiste aceptada a qué programa? PhD PhD en ingeniería química. Química, entonces la idea es volver en agosto, pero pues fue una montaña rusa de emociones, o sea, yo todavía no lo asimilo, de hecho todavía no lo he aceptado porque me llegó la invitación y toca mandar como un montón de cosas que no sé qué son para decir que sí, y tengo hasta abril, entonces pues la idea es sí aceptar, pero pues quiero llegar y con más calmita hablar con mi familia, cuadrar lo del dinero, porque pues venir acá no es así full gratis, y pues ya después sí decir que sí. Claro. Y creo que ambas ya se centraron un poquito como en otra cosa que nosotras les queremos preguntar y es como justamente la experiencia de UREPSI influyó en esa decisión. ¿Ustedes qué creen que les aportó este programa para finalmente dar el paso y decir, estoy lista, me siento preparada, voy a aplicar? No sé quién quiera comenzar. Sí. Pues siento que uno no está súper 100% seguro de que ya quiere dar el paso, como todo en la vida. Yo siempre he dicho que uno siempre espera como la señal del destino y el sentimiento en el que uno dice, ya estoy 100% libre y voy a hacer esto. Es más como arriesgarse. Entonces, pues cuando yo mandé los papeles, yo todavía no estaba 100% segura, pero dije, bueno, que sea lo que el universo quiera, lo que Dios quiera, lo que sea. Y lo mandé. Y cuando me llegó la carta de aceptación tan rápido fue como, bueno, hay puertas abiertas. Y siento que eso es lo que esta experiencia me ha enseñado. Como ir y abrir puertas, porque las puertas no se van a abrir solas. Uno tiene que ir y demostrar lo que pues uno quiere hacer con su vida. Y pues a mí me gustaba mucho la investigación. Entonces yo siento que esta experiencia lo que me dejó fue como demostrar que si yo soy buena en el laboratorio, si soy dedicada, si eso es lo que a mí me apasiona, la gente lo va a ver. Y por eso hay profesores como mi profe que pues me abrieron esas puertas para estudiar en el doctorado. Entonces sí. Ok. Yo creo que, bueno, como lo que les decía ahorita, la experiencia per se me
abocó a un nuevo mundo que yo no conocía. Claro. Mis roommates todos habían hecho investigación, mi bestie roommate y yo éramos del mismo programa, ambas éramos de psicología, pues conocíamos a nuestros profesores, todo esto, y ella siempre había hecho investigación en la Nacional. Entonces yo era como, oye, ven, explícame, ayúdame, guíame, cómo es que funciona esta cosa. Y además de eso tuve, digamos, el estar acá me dio la oportunidad, pero digamos, me dio la opción de ver otras formas de vida, que hay otras formas de existir, hay otras formas de crear comunidad, que hay otras formas de entender experiencias. Y definitivamente una de las cosas que hizo que yo dijera, quiero volver, aparte de, ok, voy a hacer una maestría en un tema que a mí me agrada, es que en posgrado acá en Purdue, más o menos la mitad de los estudiantes son estudiantes internacionales. Ujú. Y yo tuve la fortuna de acercarme a muchas personas de otros países mientras estaba en UREPSI. Ujú. Y yo decía, si yo me voy, o sea, regreso a Colombia y me quedo allá un tiempo más, voy a perder esta oportunidad de interactuar con todas estas personas maravillosas, hice amigos cercanos. Y yo pensaba, bueno, ¿y si me voy y no los vuelvo a ver? No, yo quiero estar acá. Entonces, esa fue una. Y el hecho de vivir en un entorno con estaciones. Para mí las estaciones me parece algo muy mágico en el sentido de tú puedes ver cómo el ciclo vital cambia cada año. Y bueno, un día yo iba con una de las PhD de mi laboratorio mirándola, recolectando datos y estábamos en el otoño y yo estaba teniendo mejor dicho, estaba teniendo unas elucubraciones profundísimas en mi mente sobre cómo la vida cambia y ella me decía, ¿te gusta el otoño, cierto? Como tú siempre estás mirando los árboles. Porque a mí me gusta mucho que las hojas cambian de color y yo empecé con mi idea súper filosófica de cómo la vida empieza y todos tenemos que tomar tiempos de descanso y un renacimiento. Y ella era como, a mí me gustan las hojas que cambian de color. Entonces como que quise extender la experiencia. Claro. Yo decía, quiero experimentar más cómo es vivir en otra sociedad. Ujú. Y ha tenido sus encontrones, ha tenido sus dificultades, pero también ha tenido una creación de una red social muy bonita de apoyo. Y yo decía, no la quiero perder. Más todo lo que trajo la maestría, que obviamente no fue poco, también fue muchísimo. Pero siento que eso fue lo que a mí más me impulsó a hacerlo. La experiencia en sí, más que el título per se. Sí. En tu caso, Sofi, porque yo me acuerdo que nosotros fuimos a un taller que precisamente dio Ángela. Ángela, Sí. que ya la hemos mencionado 3 veces. Saludos, Ángela. Viva Ángela, te amamos, Ángela. Y tú, me acuerdo que tú dijiste como no, es que pues como que tenías todavía tus planes de pronto de regresar y presentarte, no sé, a algo en Alemania. ¿Qué fue lo que, digamos, en últimas te permitió decidirte por seguir acá en Purdue? El idioma, sobre todo. Okay. Siento que cuando uno tiene una experiencia, pues ya viviendo con personas que hablan inglés, que ya te sientes más cómodo con el idioma, yo dije, es que perder como todo ese avance que ya tengo, ya me siento cómodo hablando inglés, la gente me entiende, y tener que volver otra vez con el alemán, que es súper difícil. Yo dije, no, pues primero es en otro continente, entonces voy a estar aún más lejos de mi familia, que es un tema que todavía me pesa mucho para decidir si venir o no al doctorado. Y segundo, pues es eso, o sea, ir a Alemania es empezar otra vez desde cero, otra vez a conocer gente. Y un punto que resaltó mucho lo que dijo Clary es que la gente acá es súper amable. Siento que a pesar de que vivimos en una burbuja social, porque es una comunidad pues estudiantil, igual es el entorno en donde vamos a vivir mucho tiempo. Y acá la gente nos trata muy bien, pues yo no me he sentido discriminada en ninguna forma. Es más, siempre nos invitan a eventos, a cosas. Y yo decía, no, pues si acá el estilo de vida es tan bonito, ¿por qué voy a dejar de venir? Y pues sí, puede que le esté cerrando las puertas a algo que no conozco, pero me gusta mucho la oportunidad que tengo acá y la quiero tomar. Eso Claro. fue más lo que Eso me es hizo muy decidir. importante. Sí. ¿Qué ventaja creen ustedes que tiene el presentarse a la maestría, al doctorado, al programa de posgrado, después de estar acá en UREPSI? Además de que pues ya uno se lleva como
no sé, un pequeño abrebocas de cómo es la vida acá, de pronto, ¿qué ventajas creen en otros términos que tiene presentarse siendo UREPSI? O habiendo estado en UREPSI. Yo siento que muchísimas, porque dependiendo del área en el que tú estés, entonces si tú estás trabajando con un profesor o en un laboratorio y quieres seguir en esa misma área, ya te conocen, ya has demostrado tus habilidades, ya conoces a la persona, conoces el ambiente laboral, conoces la carga laboral, conoces el tema. Entonces ya puedes tomar una decisión de si me quiero meter de lleno a seguir con esta gente que ya sé cómo es y a seguir en este tema que ya sé cómo es. Ellos te conocen y el hecho de estar acá, primero en tu hoja de vida siento que pesa mucho porque tú ya fuiste parte de una partnership en la que tú aplicaste una convocatoria y viniste a trabajar 6 meses acá. Eso siento, y otras personas también me lo han dicho aquí, como pesa mucho el hecho de que Purdue ya esté en tu hoja de vida si tú ya no vayas a seguir aquí. Entonces, primero, ya tienes experiencia viviendo en el lugar. Y segundo, cuando tú estás en UREPSI, puedes tomar el tiempo de ir a golpear las puertas físicamente, o sea, literalmente ir a los departamentos, ir a hablar con los profesores, hacer preguntas, ir a los talleres, hacer mucho networking. El networking que uno puede hacer estando acá presencialmente, siento yo que no lo reemplaza por completo el mandar emails desde Colombia. Lo que les decía, la cara del santo a veces hace el milagro, en serio. Siento que así nos ha pasado a algunos acá. Entonces, el ser UREPSI y decidir aplicar después tiene muchas ventajas, ya te conocen. Y así no aplique uno, por ejemplo, para el siguiente año escolar, sino para 2 o incluso 3 años después, o incluso para otras universidades, digamos acá en Estados Unidos, ya te deja al menos siendo un referente en la cabeza de ese PI, de ese postdoc, de ese PhD student, que te va a ayudar en ese futuro. Obviamente si tienes una buena relación con ellos, pero te van a ayudar en el futuro con cartas de recomendación, con correos, con información de becas. Siento que la principal ventaja son las relaciones humanas que puedes fortalecer con estas personas que en un futuro te van a ayudar a avanzar en tu camino. Claro. Bueno, desde la parte personal, porque en la académica creo que la dijo todo muy bien Clary. Desde la parte personal, una gran ventaja que encontré yo al menos es que uno al estar lejos de la familia, por lo menos para mí por primera vez, o pues de romper algunas relaciones que uno tenía en Colombia, hace que uno se encuentre en una posición muy vulnerable y te abres a diferentes personas, porque pues ya no tienes tus amigos de siempre. Entonces te conoces un poquito más y dejas que las otras personas te vean como tú no planeaste dejarte ver. Qué buena idea, sí. Entonces eso es una ventaja, porque si te descubres más, te conoces un poquito mejor, te das cuenta que eres capaz de muchas cosas de las que tal vez no hubieras podido experimentar estando en Colombia alrededor de tu zona de confort. Entonces sí, eso pues puede pasar en UREPSI, puede pasar en otros programas, pero diría que acá es un lugar muy muy seguro para que tú puedas abrirte puede ser con una persona que vaya caminando por el campus o con tu roomie, pero sí es un lugar muy seguro para poder conocerse más personalmente. Totalmente. Sí, Total. Sí, antes de continuar, nos gustaría hacer como una aclaración de que nosotros al venir y hacer parte de UREPSI, tenemos, por ejemplo, un waiver para aplicar a un programa de posgrado. Eso quiere decir que pues, no nos cobran la aplicación como le cobran a pues, la mayoría de personas y como cobran imagino que en Colombia también cobran por aplicar a un programa de posgrado, como le cobran a uno para aplicar a un pregrado. Este waiver uno no lo tiene que utilizar como estando dentro de UREPSI, porque por ejemplo, en el caso de ustedes, ambas se presentaron aún siendo UREPSI, sí. exacto, siendo parte del programa. No es necesario presentarse durante el programa, tampoco es que la idea, digamos, es que uno siendo UREPSI, un requisito sea tener que presentarse a un programa de posgrado, no. Como queriendo hacer esa pequeña aclaración de que igual esas fueron las decisiones que ustedes pues tomaron y que pues obviamente hicieron, bueno, Sophie utilizó el waiver, sé que Clara no lo utilizó. Porque yo no sabía. Porque es que a mí esa aclaración que estás haciendo me parece tan importante. Yo total. me decidí al absoluto final a aplicar porque yo sentí al venir esa presión de tienes que aplicar al posgrado, o sea, todos estamos muy posgrado, o sea, doctorado, y yo era como, ¿perdón?
O sea, Exacto. como que, ¿qué? ¿Cómo así? Y siento que es una presión que es completamente inconsciente, que es, es inintencional absolutamente, pero tú al estar rodeado de un montón de personas que ya tienen la vida, entre comillas, tan clara, Ujú. pues eso te empieza a generar ciertas presiones. Entonces Claro. yo como que me alejé de todas estas cosas que eran graduate fairs y charlas de posgrado. O sea, yo me alejé de todo eso porque yo era como, no, o sea, a mí no, yo no voy a investigar, yo quiero un trabajo práctico, yo quiero un trabajo directo con la población. Yo voy a dejar esto ahí. Y pues entre eso que dejé ahí, se fue el waiver. Entonces me tocó pagar. Total, pero por Sí. ejemplo es muy importante eso que tú mencionas, como que igual uno viene y sí hay como un contexto y un entorno muy de aplicar, 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 pero en realidad pues uno no tiene que hacerlo, o sea, La no. experiencia por sí sola es valiosa y Sí. suficiente. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, algo también que me gustaría dejar dicho acá en esta parte es que conversen con todas las personas que puedan, porque yo siento que eso también aclara mucho el camino. Yo también sentí esa presión. De hecho, yo te comentaba a ti como, Sí. "Ay, yo no tengo ni idea de qué voy a hacer de posgrado". Y siento que con las conversaciones que tuve con la gente se me desenredó, ¿no? Como la maraña de todas las consideraciones que uno debe tener. Pues en mi caso yo no apliqué gracias a esas conversaciones, ¿sí? Siento que tal vez se me hubiera dejado ganar por la presión y sí completo alguna aplicación, ¿no? Y ahorita estaría pues también como tú pensando, ¿no? Que es el paso a seguir, tengo que volverme a hablar con mi familia y eso siento que es muy valioso, o sea, aprovechar el tiempo aquí para hablar con las personas que ya han tenido la experiencia, que te pueden hablar desde una perspectiva de que ya estuvieron aquí, que pasaron por ese proceso y de verdad que tienen mucho por decir, o sea, de verdad, y es súper importante. Y justamente pues eso es parte como de lo que nosotros también queríamos saber de ustedes. Además de lo académico, además de lo personal, ¿qué otras consideraciones de pronto a nivel económico, familiar, tuvieron que tener ustedes presentes para, por ejemplo, presentarse o como por ejemplo estás tú para aceptar, ¿no? La invitación o la oferta para hacer el posgrado? Bueno, pues en mi caso, afortunadamente, antes de venir, yo hice prácticas en una empresa en Colombia y yo desde el principio sabía que iba a necesitar plata si quería irme del país. Entonces yo todo lo que me ganaba en esa empresa, pues no todo, pero gran parte lo ahorraba y lo venía ahorrando y lo venía ahorrando. Y pues tengo como la mitad más o menos de lo que creo yo que se necesita para venir acá. Porque igual uno siempre tiene que contar los vuelos, el mes de arriendo, el depósito. Bueno, tú sabes más que yo, pero pues uno siempre como que empieza a hacer cuentas y suma y pues es una plática considerable. Entonces pues primero hay que tener en cuenta eso, hay que hablar con la familia. No significa que es plata que no va a retornar porque uno llega acá y pues a uno le dan dinero por estudiar, que es diferente en Colombia. En Colombia uno paga para hacer el doctorado, pero acá uno le pagan por hacer el doctorado. Entonces no significa que tú entregas ese dinero y ya y te quedas pobre para siempre, no. Te va a entrar dinero y uno se puede recuperar. Pero bueno, sí, la plata es eso. La familia pues es un tema así muy personal. Cada uno tiene sus vínculos familiares. Yo siento que afortunadamente puedo estar lejos de mi familia sin sufrir un caos emocional tan grande. Pero pues es muy entendible que hay personas que no. Entonces es muy, muy, muy importante porque además de lo académico, lo emocional también tiene que estar estable acá. Claro. Si no, pues no rinde ninguna de las dos áreas. ¿Qué más? Creo que básicamente eso. Y pensar mucho en el futuro, porque al tomar la decisión de venir acá a hacer un doctorado sin tener experiencia en Colombia, es muy difícil que si yo quiero volver, pueda conseguir un trabajo en una empresa, porque voy a tener pregrado, doctorado, pero no mucha experiencia. Entonces me van a decir como, ajá, ¿y tú qué? Entonces pensar muy bien qué es lo que quieres para tu futuro. Si trabajar acá, si trabajar en Colombia, bueno, son muchos factores. Sí. Buenos puntos. Sí. Bueno, mi caso es bien particular. Bueno, ni tan particular. Digamos que yo encajo en lo que acá en Estados Unidos se considera non-traditional students, que somos personas que vamos a la universidad en momentos en los que la otra gente ya fue. Entonces yo digamos no salí del colegio y entré a la Nacional, yo salí del colegio, bueno, hice otras cosas, trabajé en diferentes cosas, estudié en la noche, tecnólogo, como que un proceso ahí bien interesante. Y después decidí entrar a la Nacional. Lo que lleva a que cuando yo venía para acá,
pues fue una decisión de último minuto, así súper, apliquemos, vámonos. Y yo sentía un poco muchas como limitaciones pensando, pero yo ¿dónde voy a sacar la plata para el IELTS? ¿De dónde voy a sacar la plata para el pasaporte, para pagar la visa, más comprar maletas, cosas tan sencillas como tener maletas de viaje? Yo no tenía maletas de viaje porque yo nunca había necesitado un carry-on, yo nunca había necesitado una maleta de bodega porque yo siempre viajo con mi mochila ya, esa es la vida, esa era la vida que tenía. Entonces yo decía, la plata es una limitación. Afortunadamente mi mami siempre ha sido muy de, pues hágale y después se mira. Después miramos cómo hacemos, soy mamá. Hágale y mire a ver, tuve la fortuna de que unas personas me prestaron dinero, tuve la fortuna de poder sacar un crédito, entonces como que eso ayudó a disminuir la presión ahí, ¿no? Para venir acá. Al venir al posgrado, siento que las cuestiones que para mí fueron importantes pensar, pero y que siento que algunas personas que quieran también deberían pensar, es como lo que decía Sofía, la relación con la familia. En mi caso el decidir venir acá no estuvo mediado por mis intereses. Okay. Mayoritariamente, en el sentido de quiero hacer una maestría, quiero seguir viviendo en otro país, quiero tener la oportunidad de seguir explorando, quiero poder ser profesora de estudiantes de pregrado, que es como, o sea, es una experiencia demasiado específica, enseñarle a hablar en público a chicos de Estados Unidos que están en pregrado y les enseña una profesora colombiana. Eso me pareció muy loco y yo decía, yo quiero hacer eso, o sea, quiero decir, fui capaz de tener 48 estudiantes cada semestre, llevar buenas clases. Entonces era como, yo quiero vivir esa experiencia. Digamos, el otro factor que en mi caso ayudó es que estas personas que se habían convertido en mis amigas estaban aquí. Entonces, una de mis roommates volvía y con ella sigo siendo roommate, por ejemplo. Ángela ya estaba acá, entonces seguía viendo a Ángela. Mi otro amigo también ya estaba haciendo el doctorado acá. Todas esas cosas ayudaron a que yo ya tuviera una red de apoyo a la cual llegar. Y mi novio llegó después que yo. Entonces, estoy creando esa pequeña familia mía, también la tengo aquí. Claro. Siento que esas son cosas importantes. Y otra cosa que tú mencionabas ahorita, que sí me parece que es muy importante hacer el énfasis, solamente para tenerse en cuenta, es cómo está la salud mental de nosotros. Porque siento yo que la experiencia de UREPSI, como la vi en algunos casos y como la percibí yo, fue muy era mi primera vez, por ejemplo, saliendo del país. Y la de mi bestie roommate también. Entonces las dos viajamos juntas, todo lo hicimos juntas, vivimos juntas, el mismo bus juntas, todo era juntas. Y cuando llegamos, eso éramos pegadas a la ventana, así, de la van como perritos, así, con la cabeza por fuera, mirando todo esto es mágico, todo esto es hermoso. Esos 6 meses fueron muy bellos. Sí. Cuando tú vuelves al posgrado, ya no es UREPSI, ya no estás viendo lo mágico de los edificios y esto parece una película de high school o una película de college, como literal a veces se ve. Ya es diferente. Tú ya estás solo, ya estás respondiendo por ti mismo. Bueno, digamos, yo ya lo hacía, pero en este caso es como ya vas a estar respondiendo por ti mismo. Y el choque cultural, el cambio de contexto, el cambio de hábitos, el cambio de rutinas, hay personas que no lo conciben, pero a mí me pasa, el cambio de estaciones, el cambio de la cantidad de luz solar en un día en Estados Unidos en verano versus Colombia es diferente y se nota. Hay personas a las que eso nos afecta. Siento que es importante ser conscientes de estos cambios contextuales de hábitos de personas y siempre estar muy atentos a nuestra salud mental. Porque a veces puede ser tan abrumador que en efecto se puede ver muy, muy afectada. Y no está mal, no significa ni que uno no quiera, ni que uno no pueda, ni que uno sea incapaz de manejarlo. Es que de verdad el cambio es abrumador. Entonces siento que esa es otra cosa importante que yo revisé antes de venir. Como, ok, estoy lista, creo que lo voy a hacer. Si puedo manejar el cambio. Dije sí. Y ya, hagámosle. No, yo, digamos, opuesto a lo de Sofi, yo no pensaba en el futuro, honestamente, y siento que no trato de pensar tanto así. Yo soy más de,
vamos viendo qué va pasando. Obvio, pues claro, a mí me preocupa el resto del futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sí. Pero es más de, pues esta experiencia está acá, la voy a vivir solo por ella, solo porque ella existe en este momento, entonces lo voy a hacer. Y yo dije, bueno, vámonos. Y ya, me vine. Qué chévere, porque, o sea, mencionaste incluso una pregunta que te íbamos a hacer más adelante, de esto, de cuál es la diferencia de la experiencia UREPSI y la experiencia como graduate student, porque sí es abismalmente diferente, ¿sí? O sea, nosotros venimos acá cubierticos, ¿sí? Porque venimos con apoyo de Purdue, venimos con apoyo de nuestra universidad de origen, venimos casi que de la manito hasta el apartamento. Exacto. No sé si quieras mencionar algo más sobre eso, sobre esa diferencia de cómo es ser UREPSI versus graduate student. Lo que dices es cierto, UREPSI es traernos de la mano a todos en trencito, Ujú. cogiditos uno detrás de otro, todos viviendo juntos, todo haciéndose juntos, nos llevan a las inducciones juntos, o sea, es todo juntos. Total. Eso es una ventaja que olvidé cuando tú llegas al posgrado. Cuando uno llega al posgrado acá, uno ya conoce la ciudad, conoce el sistema de buses, conoce dónde comprar, conoce cómo hay comer, o sea, tú ya sabes vivir. Versus yo veía a otros compañeros que eran nuevos acá y eran como, ¿dónde queda esto? ¿Dónde es el norte? ¿Dónde es el sur? No sabían nada. Eso es una ventaja enorme porque disminuye el impacto de la adaptación. Claro. Pero otras cosas, siento yo, por ejemplo, el manejo del tiempo. Cuando uno está en un REPSI, dependiendo de donde esté, hay gente que tiene horarios fijos en un laboratorio, como tú que, por ejemplo, estabas en el laboratorio, o tú también. Algo más flexible, que es como trabaja a tu propio ritmo. El posgrado es más demandante porque es el mismo laboratorio, pero tienes que tener clases. Claro. Y aparte de eso, puedes estar en ese laboratorio, pero también tienes que ser TA, o tienes que ser RA, o tienes que ser GA. Entonces le metes clase, le metes research, le metes tu trabajo por el cual te pagan el estipendio. Y siento que se puede volver muy abrumador porque es tanto que a veces es suficiente, es que el tiempo no te da. Y otra cosa es que en un REPSI uno... cuando ya estamos en posgrado y los que estamos en posgrado decimos, los UREPSI tienen tanto tiempo, hacen tantas cosas y lo pensamos y es como, pues nosotros éramos exactamente iguales, tú vas al evento acá, tienes ese poder de decisión, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Cuando estás en posgrado tienes que ser extremadamente táctico, estratégica, como sea, a qué le estás dando tu tiempo. Y esa fue una estrellada que yo tuve al inicio. Es como, yo quiero seguir teniendo esta experiencia de vivir, de conocer y hacer, pero es como, o sea, no, ya no puedes. Tienes que limitarte mucho más en tus tiempos. Me gustaría agregar algo en ese punto, y es que, pues no sé si es para todas las carreras, pero en ingeniería química a ti te aceptan como PhD, pero no significa que te vas a graduar como PhD, porque tienes que pasar ciertos exámenes. Entonces, pues si tú te vas, o sea, obviamente hay que tener un balance en la vida como académico y vida personal, pero tienes que saberlo hacer porque te van a examinar. Y si tú pierdes esos exámenes, a pesar de que hay otras oportunidades, si los pierdes, pues no vas a poder ser PhD. Entonces no significa que porque entra, es igual que con la nacional, uno entra, pero no sabe si va a salir victorioso. Exactamente. Entonces sí, es muy importante lo que dice Clary, como darle tiempo, darle prioridades a las cosas, darle tiempo a lo que consideres importante, porque sí, como UREPSIS nosotros tenemos la oportunidad de hacer muchas fiestas y salir y la vaina, pero ya como PhD supongo que pues cambia mucho. Mira que eso es algo muy importante porque siento que uno pues precisamente se enamora de la experiencia UREPSI, pero como en serio la vida cambia y es diferente cuando ya está acá en el posgrado. Son experiencias completamente diferentes. Bueno, y Clarito, ahorita ya nos hablaste de cómo ha sido ese cambio para ti respecto a UREPSI y el posgrado. Queríamos saber, Sofi, tú cómo te estás de pronto preparando para esos cambios. Si ya has considerado esas cosas, ¿qué piensas hacer? Ahora que Clara también nos comentó más. No, pues la verdad no estoy pensando bueno, más o menos. En este momento estoy mirando en dónde vivir. Porque es que ya viene esa etapa en donde dicen, bueno, ¿y dónde vas a vivir? ¿Cuánto es tu presupuesto para pagar mensualmente? Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es como mirar por internet qué apartamentos hay disponibles,
voy a ver si tengo roomies urepsis de acá o si voy a vivir sola, porque todavía no sé a quiénes los han aceptado. Por lo que a mí me aceptaron tan rápido, estoy súper solita, o sea, no sé nada. Entonces he estado yendo como a mirar apartamentos, a preguntar cuánto cuesta, no es muy barato. Sobre todo, bueno, en West Lafayette, sí, pues como información adicional, creo que West Lafayette es como más carito que Lafayette, pero también es como un poquito más seguro, según mi perspectiva. Pero bueno, eso ya es cuestión de perspectiva. no sé, eso es lo que me han dicho. Sí. Pero estoy en ese proceso, hablando con mi familia me dijo que están sacando la visa, que para que cuando yo esté acá ellos vengan a visitarme, haciendo cuentas, como cuánto tengo que ahorrar cuando vaya a Colombia, que no me puedo gastar, no sé qué. Y pues psicológicamente ponerme como ya en la situación de voy a estar acá 5 años, no sola, pero pues alejada de mi contexto familiar, y pues va a ser duro, pero tengo que lograrlo. Claro, total. Y por ejemplo, ahora que tú estás hablando de costos, ya ahorita también dijiste que a cada uno le pagan por hacer el PhD en comparación con Colombia, que le tocó no pagar. Quisiéramos saber de pronto, por ejemplo, Clara, yo sé que tú tienes como buena experiencia hablando de eso porque me lo contaste. Porque te hemos escuchado hablando de esto. ¿Cómo es posible pues estudiar en Estados Unidos? Hablando, por ejemplo, de esto de costos, que siento que es algo que le preocupa mucho a las personas, y que cuando uno está en Colombia y piensa, así como tú dijiste, como me gustaría estudiar por fuera del país, uno se los imagina, ¿cómo me va a sacar toda esa plata? O para llegar allá, ¿o cómo hago? Literal. Esto, y ahorita que estabas hablando, se me ocurrió la idea. Yo dije, no, venga, yo necesito hacer como una charla informativa desde la CESAP, que es la Asociación Colombiana de Estudiantes en Purdue. Tratamos de ayudar a la gente como en ese proceso. Y esa es el dinero. O sea, ¿cómo así? Yo no tenía ni idea. Acá decían, aplica que a ti te dan un assistantship. Y yo, ¿eso con qué se come? Pues sí, averigüé y me enteré. ¿Cómo funciona la cosa? Eso depende de las universidades. Acá esto es una pequeña charla de explicación que a mí siempre me gusta darle a la gente, porque es conocimiento que uno no tiene, o sea, que uno no tiene Ni si se uno no imagina. tiene ese capital social que a ti te explicó que fulano fue al PhD y a fulano le fue así, y así tú aprendes. Muchos no lo tenemos. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Purdue es una universidad de R1. Eso significa que es una universidad que se dedica mayoritariamente a hacer research, y su dinero viene de eso, y su fuerte es eso, y su producción académica es el research. Entonces acá nosotros tenemos la oportunidad de ir a grad school, que es después de que uno se gradúa del pregrado, y tenemos programas como la definición más grande es programas profesionales y programas de investigación. Para que uno le paguen por hacer el doctorado, esa es la forma en que uno lo dice, a uno le pagan por trabajar. Sí. Y por defecto hace el doctorado o hace la maestría. En mi caso yo hago la maestría. Entonces, ¿qué pasa? A ti, dependiendo un poco del departamento, por ejemplo, en mi caso, a mí me aceptaron y me mandaron una hoja que era una oferta. Y es como literalmente es una oferta de trabajo en la que dice, mira, te ofrecemos este paquete, te vamos a pagar tanto, vamos a cubrir tu seguro médico, vas a tener que trabajar tantas horas, tienes que comprometerte a esto y esta oferta va hasta tal. Si tú dices, sí me gusta, la firmas, ellos la reciben, y luego Purdue sí te manda la carta diciendo, felicitaciones, has sido admitido también. Puede pasar al contrario también. A ti te pueden aceptar y tú no tienes oferta. Entonces, en mi caso fue oferta, admisión, lo cual maravilloso. Pero pueden aceptarte, pero tú no necesariamente tienes la financiación asegurada, que es la assistantship. Claro. Entonces, eso es un paso importante cuando uno aplica. Asegurarse que, ya hemos hablado de ese punto, que exista esa financiación. ¿Por qué? Tu PI o tu postdoc puede querer muchísimo que tú sigas trabajando, pero te dicen, mira, ya no tengo dinero para pagarte. Mira a ver si te la consigues por otro lado. Y esto es algo que mucha gente no sabe. Uno puede hacer un programa en X departamento y trabajarle a un departamento completamente opuesto. ¿Cómo estás haciendo? Que es mi caso actual. Entonces, yo entré en comunicación. La oferta era para ser Instructor of Record, que es ser instructora de estudiantes de pregrado, con el departamento directamente. Yo dicto parte del currículum que es de comunicación en pregrado. Entonces está muy relacionado con mi área. Entonces otra persona puede pasar a ingeniería química y trabajar en un laboratorio de ingeniería química, a un profesor de ingeniería química, y haces el PhD
en ingeniería química, todos junticos. Pero resulta que tú también puedes ir y hablar, golpear puestas, hablar con otras personas, buscar ofertas, porque hay departamentos a lo largo de toda la universidad y oficina que necesitan estudiantes que les trabajen. Entonces yo me enteré después que había una oferta en el departamento de ingeniería, un área completamente ajena a mi existencia, y necesitaban una persona de comunicación. Y yo, qué interesante, fui, hablé con la directora de la oficina, le gustó, me dijo, pues mira, te voy a hacer una oferta. Entonces cambia. Ahora yo me salí, digamos, de trabajar en comunicación y me fui a trabajar en ingeniería en una cosa completamente diferente. ¿Cómo funciona eso internamente? Cuando a ti te dicen, tú vas a hacer una maestría o un doctorado enfocado en research, no profesional, te dicen, la oferta incluye algo que dice tu tuition, cuánto te vamos a cubrir de la tuition. Y ahí es donde tú te quitas esa carga de tener que pagar matrícula. Eso te lo quita y te vamos a pagar este otro poquito, tu estipendio, para que vivas acá. Entonces, eso se logra más fácilmente cuando uno quiere hacer un posgrado enfocado en research. Si tú quieres hacer una maestría profesional o un doctorado profesional, es muy difícil encontrar assistantships porque es que tú solo vas a estudiar. Si tú solo estás estudiando, no le estás trabajando en laboratorio, no estás dictando clase, no le estás trabajando en una oficina, digamos que no hay esta relación de trabajo, porque literalmente yo soy empleada de la Universidad de Purdue. Pero si tú vas a hacer un MPH, que es un Master of Public Health, si vas a hacer los famosísimos MBAs, que son los Master of Business Administration, tú sacas de tu bolsillo y lo pagas. Ahí siento que en Colombia esa es la idea general que tenemos de posgrado. Yo saco mi dinero y yo voy y pago, o yo aplico a una beca y la beca me la paga. Esto existe, en Estados Unidos existe mucho. No tengo mucha experiencia en otros países, pero sé que en las universidades cuyo foco es la investigación, las assistantships son parte un poco del paquete. Entonces, por ahí, si una persona quiere hacer un posgrado y no tiene dinero, podría mirar cómo meterse. En Arabia Saudita hay una universidad que se llama KAUST, trato de hacerle a veces propaganda porque mi novio fue parte de ese programa. Ellos también hacen lo mismo. Tú vas allá, vives en otro país, te están pagando, estás haciendo tu doctorado, maestría y estás trabajando al mismo tiempo. Más o menos, eso es un resumen súper breve porque es un tema muy... Sí, muy amplio, sí. Te diríamos que te invitamos otra vez. Que monte su propio podcast, por favor. Sí. Total, pero creo que sí es muy como lo que tú dices, como que igual no es que te paguen por estudiar, te pagan por trabajar y te dan la oportunidad de que estudies. Exacto. Sí, es cierto. Total. Pero es súper importante mencionarlo porque tal vez algunas de las personas que estén escuchando esto han pensado que es imposible estudiar en Estados Unidos, ¿Sí? ¿no? Porque además esa es la historia que uno tiene, como que todo en Estados Unidos es carísimo, ¿no? La salud es carísima, la educación es carísima, la gente se queda endeudada por eso, Y sí. pero Pero no tenemos que ser ellos. Exacto. Sí. Total. Y solo me gustaría como agregar que como que también haciendo mi research ahí, como que me di cuenta que funciona sobre todo en las universidades que son públicas, ¿no? También. Las universidades privadas también tienen esas figuras, pero me he dado cuenta que las que son como state, como, no sé, tal universidad state, Indiana State, Massachusetts, no sé qué, state, sobre todo esas universidades tienen esas figuras de... Okay. Y son muchas, en serio, muchas universidades a lo largo de Estados Unidos, no solamente Purdue, son muchas, entonces... Es un sistema que funciona así en muchas. Y sobre todo, siento yo que es un poco más global en lo que he escuchado. Los PhD sí suelen tener financiación, casi que no en todas, en Colombia, no necesariamente, pero en muchos países el programa de PhD sí suele tener una financiación amarrada porque tú estás haciendo investigación y probablemente le estás trabajando a un proyecto más grande, a un programa más grande. Las maestrías no tanto, por eso, digamos, el haber encontrado la mía entre esa pajar tan complejo que era, fue como, uff, qué maravilla. Las maestrías pues no necesariamente son financiadas, pero existen como en mi caso y el de mi roommate que también está en maestría. Ay, qué chévere. Bueno, y no sé, como para englobar y empezar a cerrar este capítulo, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que es el highlight de cómo este programa, sí, que pues digamos, ya hemos hecho el acknowledgement antes, pero este año cumple 10 años el programa UREPSI. ¿Ustedes cómo creen que este programa les ha cambiado la vida a ustedes?
No, pues en todos los aspectos. Personalmente he crecido muchísimo. Yo siempre soy una niña muy de casa, como que mi mamá está siempre preguntándome cómo estoy, mi papá me lleva a todos lados. O sea, yo siempre he sido como la niñita. Y estar acá, obviamente, al principio me dio mucho miedo. Pero me siento más independiente, me gusta la independencia. Siento que, por ejemplo, al haber estado en el grupo de danza contemporánea, yo era la única colombiana y pues como convivir con esa cultura súper americana y sobre todo de chicas así americanas que bailan baile contemporáneo, pues fue un cambio del cielo, bueno, un cambio drástico de 180 grados porque yo bailaba folclore. Entonces conocerme como en diferentes ámbitos me ha gustado muchísimo. Y pues en la parte académica lo que hice, claro, darse cuenta que uno puede ir a golpear puertas, realmente sí funciona, y que sí, que uno está hecho como para cosas más grandes de las que uno se pudo imaginar desde el principio. Qué bonito. No, pues demasiado. Yo también pensaba todo. Sí, en mi caso, y es algo que he hecho durante todo el tiempo que estaba acá, yo veo un poco esto como un paso, digamos, en mi vida, porque muchas cosas más pasarán, pero es como este momento puede también, esta experiencia puede verse como un poco la suma de las experiencias de todas estas personas que estuvieron antes de mí. Entonces, mi mamá, mi madrina, mi abuela, que fueron mujeres que tuvieron unas experiencias de vida pues complejas. Y ver cómo todo siento que también es un poco de muchas de pronto familias colombianas, echemos para adelante, toca hacerle, toca seguir adelante. Siento que el haber logrado como llegar acá, mi mami también siempre me dice, pues es que eso tú te lo ganaste, o sea, a ti eso no te salió, como decimos en Colombia, en un tamal, no te salió entre un paquete de chitos. Entonces yo veo esta experiencia como, hey, no solamente, o sea, sí ha sido mi esfuerzo porque además me costó bastante. Toda esta experiencia previa que les contaba, el ingresar a la Nacional fue un proceso súper interesante para mí porque yo me había graduado del colegio hacía ya como 8 años y yo, presentemos un examen de admisión, volvamos a abrir el cuaderno de química. Yo ya me acuerdo que vi cuando estaba en 10º, en esa época yo trabajaba en una oficina, en la noche estaba estudiando, entonces cuando yo salía de clase a las 10 llegaba a mi casa a ponerme a estudiar para el examen de admisión. Me acostaba como a la 1 de la mañana, me levantaba a las 5 para poderme ir a la oficina. Entonces es como decir, wow, que existan estas oportunidades, se siente un poco como el esfuerzo realmente se puede ver recompensado. Claro. Que siento que a veces es la gente que dice, pero yo le hago y yo le hago y yo le hago y no pasa nada, mi vida no cambia. Entonces yo veo yo vi un Repsi como, tanto esfuerzo sí sirvió para algo, o sea, lograr llegar acá fue como, sí, el esfuerzo de todas estas personas que estuvieron antes de mí significan que sí se puede recompensar. Y el estar ya en el posgrado es como, sí, o sea, sí puedo hacer más cosas, es como ese acknowledge de mis capacidades, mis habilidades, como que sí se pueden ver cristalizadas. Eso. Sí. Nosotros como que por lo general en los capítulos al final les preguntamos como ¿cuál es el mensaje? Si les quieren dar un mensaje para alguien que pues esté pensando en aplicar a UREPS y todo eso y tenga dudas, pero también como que quisiera que además de eso de pronto ustedes nos contaran como cuál sería el mensaje que le darían a alguien que si bien ya fue UREPSI o no es UREPSI y quisiera presentarse a un posgrado de pronto en Estados Unidos, ¿cuál sería como el mensaje que ustedes desde su experiencia quisieran de pronto compartir? Bueno, desde mi punto de vista, si hay un UREPSI que está pensando en presentarse, le diría, háganlo. No por el hecho de hacerlo significa que tengan que sí o sí entrar, pero el hecho de aplicar, de escribir sobre su experiencia académica, sobre su experiencia personal, de ver cómo funciona una aplicación, ya eso es ganancia. Sí. Entonces ese sería el mensaje, como dar el paso, arriesgarse, soltar un poco el control, que a veces todos queremos tenerlo todo súper perfectamente controlado, solo soltarse, dar el paso, y pues lo que decía Clary, ya veremos qué hacer con lo que sucede. Sí. Una persona que está pensando en aplicar UREPSI, lo que dijo mi mami, pues hágale y después miramos qué se hace. Siento que también como dice Sofi, hacerlo porque uno quiere.
no necesariamente porque fulano me dijo que lo hiciera, entonces yo tengo que seguir ese paso porque es como lo esperado, o porque mis papás me dicen que lo hagan, o porque es lo que yo creo que la vida debe ser. Yo siento que uno siempre debe escuchar a su corazón por allá en el fondo, le dice qué es realmente lo que uno quiere, por más miedo que haya, por más ansiedades, por más temores. Si uno quiere por allá, hay algo que de pronto uno le dice, hágalo. Si esta persona que está escuchando eso tiene todos los miedos del mundo, no sabe cómo hacer, mejor dicho, todo se ve como muy oscuro, pero siente que en el fondo el corazón quiere, aplique. Como dice mi mami, yo cito a mi mamá un montón porque es que tiene unos dichos increíbles. Lo peor que puede pasar es que le digan que no. Total. Pero la peor diligencia es la que no se hace. Sí. Háganlo. Y el camino por sí solo o sea, el proceso les va a ir mostrando el camino, las cosas se van a ir dando. ¿Y tú crees que ese consejo aplica para aplica para presentarse a Brepsi como para posgrado? Para posgrado sí siento que es muy importante que uno quiera. O sea, si tú quieres, hazlo. Si tienes, o sea, yo siento que es muy importante porque es a lo que te vas a dedicar a un doctorado de 5 años, 6 incluso algunos. Tienes el deseo, tienes la intención, tienes la capacidad mental, cognitiva de dedicarte a algo todo ese tiempo. No significa que uno no pueda decir, ¿sabes qué? Me retiro. Sí, eso también es válido. Pero ahí sí yo siento que es importante saber si realmente es lo que uno quiere hacer, si se alinea con sus goals a futuro, si se alinea con lo que uno quiere hacer, porque pues yo puedo querer hacer muchas cosas, pero si mi sueño en la vida es tener una cadena de, no sé, una serie de tiendas de algo, y yo me voy a hacer un doctorado en otra cosa, pues es válido también, sí, pero ver cómo lo que más se alinea con uno. Y definitivamente en posgrado el consejo más grande es: abran los correos electrónicos, lean la información que se les manda, hablen con la gente. Sí. O sea, literalmente en el posgrado el camino se hace hablando, el camino se hace caminando. Uno no puede pretender estar en un laboratorio sentado y que las oportunidades lleguen mágicamente del cielo y mira, una beca, mira, un gran... No, eso se tiene que buscar, eso se tiene que hablar. Ese sería el del posgrado. Bueno. Ay, no, yo no quiero parar la grabación. Qué emoción. No, mentiras, no, muchas gracias, Clary. Gracias, Sofía, por venir, por compartirnos su experiencia, ¿verdad? Qué bonito. Y esperamos que de verdad este episodio particularmente le ayude a la gente como a abrir las alas, ¿no? Porque siento que a veces es como muchas cosas que cargan la decisión de uno aplicar o no, y esperamos que sí les ayude a las personas que nos están escuchando. Sí. Ojalá. Gracias por querer participar. Gracias a ustedes por invitarnos y por este lindo podcast. No, y gracias por crear la iniciativa. O sea, de verdad, se pusieron la 10. Sí. Qué bonito. Gracias por Ojalá hacerlo. sigan el legado de los próximos Urepsis. Ay, Y que les sirva a todo y que todos los Urepsis que vengan sí. tengan Sí. una bonita experiencia. Las opiniones expresadas en este episodio son personales y no representan necesariamente los puntos de vista de Global Purdue Partnership, el equipo del programa Urepsi o Purdue University y sus agregadas. Este podcast fue grabado en el Knowledge Lab de Purdue Libraries con el apoyo de Columbia Purdue Partnership, producido por Catherine López, Pablo Camacho y Juliana Nieto. Edición: Juliana Nieto, Silvia Martínez y Felipe Mora. Diseño gráfico: Bernardo Campillo. Agradecimientos especiales a Matilda Campillo y a Silvia Martínez por todo su apoyo.